¿Alguna vez te has sentido invisible, como un fantasma sirviendo a los vivos, con tus luchas y tu humanidad completamente ignoradas? Para Caroline Jenkins, una camarera de 24 años, ese sentimiento era su día a día. En la gala benéfica más exclusiva del año, rodeada de un mar de riqueza y poder, no solo era invisible, sino que se convirtió en el blanco. Una risa cruel, un empujón deliberado y el impacto helado de una piscina frente a cientos de espectadores riendo. Pensaron que la habían roto. Pensaron que era una broma. Pero nunca contaron con el único hombre en la multitud que no estaba riendo. El hombre que lo poseía todo y cuyo próximo movimiento dejaría a cada uno de ellos completamente atónitos. El aire en la finca Blackwood brillaba con el aroma de jazmines que florecen de noche y perfumes caros. Era el tipo de fragancia que Caroline Jenkins asociaba con una vida que solo veía a través de una ventana. Esa noche estaba del otro lado del cristal, pero más invisible que nunca. Su uniforme negro era rígido y práctico, un contraste absoluto con el río de seda, satén y joyas que fluía a su alrededor. Esta era la gala anual Sterling, una noche en la que la élite de la ciudad se reunía para felicitarse por su generosidad, donando fracciones de sus fortunas a causas que olvidarían por la mañana. Para Caroline, era solo otro turno de 8 horas, un turno largo y agotador que pagaba el doble, dinero que necesitaba desesperadamente. Sus pensamientos, como siempre, se desviaban hacia su hermana menor, Anna. Anna, con su sonrisa brillante e infecciosa y unos pulmones que no funcionaban del todo bien. Cada respiración sibilante era un reloj en marcha, y el tratamiento experimental que recomendaban sus médicos era una montaña de facturas que Caroline tenía que escalar turno tras turno agotador. Así que sonreía. Equilibraba bandejas cargadas con copas de champán que valían más que su alquiler y navegaba por el laberinto de egos con una deferencia practicada. Disculpe, señorita, una voz destilaba condescendencia. Caroline se giró para enfrentar a Tiffany Vanderbilt, una heredera local cuyo rostro estaba plasmado en los blogs de sociedad. Era hermosa de una manera afilada y frágil, su collar de diamantes capturaba la luz y la refractaba en 1000 pequeños puñales. A su lado estaba su prometido, Jeffrey Croft, cuyo rostro atractivo mostraba una máscara de aburrimiento cortés. Mi champán está tibio, dijo Tiffany, sin mirar a Caroline, sino a Jeffrey, como si Caroline fuera un mueble que había fallado. Tráeme uno fresco de una botella sin abrir y asegúrate de que esté bien frío esta vez. Por supuesto, señorita Vanderbilt. Enseguida, dijo Caroline, con su sonrisa profesional firmemente en su lugar. Era una máscara que había perfeccionado. Por dentro, estaba contando. Esa era la tercera vez que Tiffany devolvía una bebida por una razón inventada. Era una jugada de poder, un pequeño acto de crueldad para recordarle a todo su lugar en la cadena alimenticia. Cuando Caroline se giró para irse, captó la mirada de Jeffrey por una fracción de segundo. Había un destello de algo allí. ¿Vergüenza? ¿Lástima? Desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por la misma indiferencia aristocrática que llevaba como un traje bien cortado. Era un pasajero en el mundo de Tiffany, contento de disfrutar del paseo e ignorar a las personas que ella arrollaba. Caroline se movía entre la multitud, con los pies ya doloridos en los zapatos baratos pero obligatorios del uniforme. Ignoraba los fragmentos de conversaciones, carteras de acciones, veranos en los Hamptons, quejas sobre la calidad del servicio hoy en día. Para ellos, no era una persona. Era una función, un par de manos. Era quien rellenaba sus copas, recogía sus platos y absorbía su desdén casual sin decir una palabra. Consiguió una nueva copa de champán perfectamente fría y comenzó el largo camino de regreso por la amplia terraza de mármol. El centro de la finca era una magnífica piscina infinita, cuya superficie, como una lámina de cristal oscuro, reflejaba el cielo estrellado y las luces de hadas colgadas en los antiguos robles. La fiesta gravitaba naturalmente hacia ella, con el sonido de risas y charlas resonando sobre el agua. Cuando se acercó al grupo de Tiffany,
los vio riendo por una broma que uno de sus amigos había hecho. La risa de Tiffany era alta y aguda, un sonido diseñado para atraer atención. Cuando Caroline ofreció la bandeja, los ojos fríos y calculadores de Tiffany se encontraron con los suyos, y en ese momento, Caroline supo que esto ya no se trataba de una bebida tibia. Jeffrey, tal vez sintiendo una punzada de culpa, alcanzó la copa él mismo. Gracias, murmuró, sus dedos rozando los de Caroline. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero en el mundo de Tiffany Vanderbilt fue una transgresión. Su prometido había mostrado un momento de decencia humana hacia el servicio. La había mirado como persona. La sonrisa de Tiffany se tensó, el humor desapareció de sus ojos, reemplazado por una chispa venenosa. Jeffrey, cariño, ten cuidado, arrulló, con una voz dulcemente enfermiza. No sabes dónde han estado esas manos. El comentario quedó suspendido en el aire, pesado e insultante. Las mejillas de Caroline ardieron de humillación. Mantuvo la mirada fija en la bandeja, con los nudillos blancos por la fuerza con la que la sostenía. Solo termina el turno. Solo llega a casa con Anna. El mantra se repetía en su cabeza. Comenzó a girarse para retirarse a la anonimidad de la multitud. Pero Tiffany no había terminado. Camarera, llamó Tiffany, con voz aguda. Caroline se detuvo, aún de espaldas al grupo. Casi olvidas algo. Caroline se giró lentamente, con el corazón latiendo fuerte, un ritmo nervioso contra sus costillas. Tiffany sostenía la copa vacía de antes, con una sonrisa burlona en los labios. Toma esto. Cuando Caroline alcanzó la copa, Tiffany dio un pequeño paso deliberado hacia adelante. Parecía un tropiezo, un paso torpe con sus tacones imposiblemente altos. Su brazo se extendió, supuestamente para recuperar el equilibrio, pero no encontró una pared ni el hombro de un amigo. Su mano perfectamente manicureada, adornada con un anillo de diamantes ostentoso, golpeó el costado de Caroline. No fue un empujón suave. Fue un empujón firme, calculado. El mundo se inclinó. Por un segundo aterrador, Caroline quedó suspendida en la incredulidad, la bandeja cayendo al mármol, las copas de champán rompiéndose en una explosión cristalina. Luego, la gravedad tomó el control. Sus pies dejaron el suelo firme, y un grito ahogado escapó de sus labios. El shock fue doble. Primero, la traición del acto en sí, la pura malicia no provocada. Segundo, el impacto físico del agua. Era helada, un golpe brutal a sus sentidos que le robó el aire de los pulmones. Su uniforme pesado se convirtió instantáneamente en un peso de plomo, arrastrándola hacia las profundidades cloradas. Emergió, tosiendo y desorientada, con el cabello pegado al rostro. Las luces brillantes de la fiesta se difuminaron en un caleidoscopio confuso. El agua llenó sus oídos, amortiguando el mundo. Pero entonces, cuando sus sentidos se aclararon, un sonido se abrió paso, agudo, cruel e innegable, la risa. Comenzó con el chillido triunfal y penetrante de Tiffany. Luego, sus amigos se unieron en un coro de burla. Pronto, se extendió como un virus por la multitud. Decenas de personas, hombres en smoking, mujeres en vestidos de diseño, señalaban y reían ante la vista patética de la camarera empapada en la piscina. No reían con ella. Reían de ella, de su humillación, de su impotencia. Los brazos de Caroline se agitaban en el agua mientras luchaba por mantenerse a flote, el peso de sus zapatos empapados intentando arrastrarla hacia abajo. Pero la lucha física no era nada comparada con la emocional. Cada risa era un golpe físico, despojándola de su dignidad, su compostura, su máscara de profesionalismo cuidadosamente construida. Ahora la veían, no como persona, sino como el remate de una broma cruel. Buscó un rostro amigable, una mano que ayudara, un solo destello de compasión en el mar de rostros sonrientes y burlones. Vio a Jeffrey Croft parado junto a Tiffany. No estaba riendo, pero tampoco ayudaba. Solo estaba allí,
con el rostro pálido, atrapado por su propia cobardía, mientras su prometida se regodeaba, disfrutando del foco de su crueldad. En ese momento, sumergida en agua fría y ahogándose en el ridículo, Caroline sintió una desesperación tan profunda que amenazaba con tragársela entera. Nunca se había sentido tan sola. La risa creció, alcanzando un crescendo de burla colectiva. Para los invitados, esto era el entretenimiento inesperado de la noche, un interludio breve y divertido en sus vidas predecibles. Veían a una camarera torpe, un accidente gracioso. No veían el espíritu de una joven siendo aplastado bajo el peso de su diversión. Caroline finalmente logró nadar hasta el borde de la piscina, sus dedos aferrándose al resbaladizo borde de azulejo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente por el frío y el shock. Intentó salir, pero su uniforme empapado se adhería a ella, pesado e incooperativo. El esfuerzo era agotador, y la risa continua drenaba la poca fuerza que le quedaba. Y entonces, algo cambió. No fue repentino. Fue un cambio lento y progresivo en la atmósfera. Algunas risas vacilaron. Un murmullo nervioso comenzó a extenderse por los bordes de la multitud. Las personas más cercanas a la fuente del cambio se silenciaron primero, sus sonrisas congelándose y deslizándose de sus rostros. El silencio se extendió hacia adentro como un frente frío, apagando el humor cruel hasta que el único sonido que quedó fue la risita autosatisfecha de Tiffany, que ahora sonaba discordante y fea en el repentino silencio. Ella también finalmente notó el cambio y se desvaneció, con una mirada confusa en el rostro. En este silencio ensordecedor, una voz habló. No era alta, pero tenía una autoridad que cortó el aire nocturno con la precisión de un bisturí de cirujano. ¿Están todos disfrutando del espectáculo? La pregunta era calma, casi conversacional, pero estaba impregnada de un acero tan frío que hacía que el agua de la piscina pareciera tibia. Todas las cabezas se volvieron hacia la fuente. Parado cerca de las grandes puertas francesas que conducían a la terraza estaba un hombre. Era mayor, tal vez en sus últimos 50, con cabello entrecano y un rostro que parecía tallado en granito. Estaba vestido con un traje oscuro sencillo, impecablemente cortado, sin los accesorios ostentosos que muchos otros hombres lucían. No había sido parte de la multitud bulliciosa. Había sido un observador, parado en las sombras hasta ahora. Comenzó a caminar hacia la piscina. No se apresuró. Cada paso era deliberado, medido, y con cada uno, la tensión colectiva de la multitud crecía. Las personas se apartaban instintivamente para dejarle paso, un reconocimiento silencioso de un poder que no entendían, pero que respetaban instintivamente. Este era Alistair Blackwood, el multimillonario recluido, el anfitrión de la fiesta, el hombre cuyo nombre estaba en la escritura de cada centímetro de la finca en la que estaban. La mayoría de los invitados ni siquiera lo habían visto. Era famoso por su privacidad, prefiriendo que sus fundaciones y negocios hablaran por él. Su sola presencia era un shock. Su actitud era un trueno. Caminó directamente al borde de la piscina donde Caroline aún se aferraba, con los dientes castañeteando. Ignoró a los cientos de espectadores boquiabiertos. Ignoró a Tiffany Vanderbilt, que de repente parecía muy pequeña y muy nerviosa. Su enfoque estaba completamente en la joven en el agua. Se arrodilló sobre el mármol caro, sin importarle las arrugas que pondría en sus pantalones. Sus ojos, de un gris penetrante, no estaban llenos de lástima, sino de una empatía profunda y respetuosa. Señorita, dijo, su voz ahora suave, pero firme. Deme su mano. Caroline lo miró, desconcertada. Su mano estaba extendida, una mano fuerte y firme que mostraba los callos de una vida que había conocido el trabajo antes que la riqueza. Con vacilación, ella colocó su mano temblorosa y arrugada por el agua en la suya. Con una facilidad que desmentía su edad, la sacó del agua. Ella tropezó sobre el mármol, goteando y temblando, una figura patética bajo el resplandor de las luces de la fiesta.
Sin decir una palabra, Alistair Blackwood se quitó su propia chaqueta de traje, una pieza a medida que valía más que el coche de Caroline, y la envolvió alrededor de sus hombros. Estaba cálida por su cuerpo, y el simple acto de bondad fue tan inesperado, tan poderoso, que las lágrimas brotaron en los ojos de Caroline, mezclándose con el agua de la piscina en sus mejillas. La ayudó a ponerse de pie. Entonces, y solo entonces, se giró para enfrentar a la multitud silenciosa y atónita. Su mirada los recorrió, y por primera vez, muchos de ellos sintieron la sensación escalofriante de ser juzgados por su superior. Finalmente, sus ojos se posaron en Tiffany Vanderbilt. La furia fría estaba de vuelta, ahora enfocada en un punto láser. Tú, dijo, la única palabra colgando en el aire como una sentencia de muerte. Tiffany Vanderbilt había construido toda su identidad sobre una base de riqueza, privilegio y el miedo que inspiraba en los demás. Nunca había sido realmente desafiada, nunca había sido responsabilizada. Enfrentada ahora con la ira glacial de Alistair Blackwood, esa base comenzó a desmoronarse en polvo. Intentó reírse de ello, un sonido agudo y nervioso que murió en su garganta. Señor Blackwood, fue solo un accidente. La chica es torpe. Fue un pequeño percance. Señor Blackwood, repitió, su voz peligrosamente suave. Dio un paso hacia ella. Jeffrey, a su lado, parecía querer que la terraza de mármol se abriera y lo tragara entero. He estado parado junto a esas puertas durante los últimos 10 minutos. Tengo una vista bastante clara. Lo que vi no fue un accidente. Lo que vi fue un asalto. La palabra asalto recorrió a la multitud, convirtiendo la incomodidad nerviosa en un shock palpable. Esto ya no era un faux pas social. Era algo mucho más serio. Eso es ridículo, balbuceó Tiffany, su rostro palideciendo bajo su costoso maquillaje. Solo es una camarera. En el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error catastrófico. La expresión de Blackwood se endureció. Es una joven que estaba aquí haciendo su trabajo, un trabajo que imagino es considerablemente más honesto que cualquier cosa que tú hagas. Hizo una pausa, dejando que el insulto aterrizara con un peso devastador. Luego alzó la voz ligeramente, dirigiéndose a toda la reunión. Bienvenidos todos a mi hogar. Organizo esta gala cada año para apoyar a la Fundación Sterling, una fundación dedicada a ayudar a jóvenes desfavorecidos, niños que han sido derribados, ignorados y ostracizados. Recaudamos dinero aquí esta noche para darles una oportunidad, para mostrarles que su valor no está determinado por sus circunstancias. Su mirada recorrió los rostros silenciosos, cada uno un retrato de un horror creciente, y continuó, su voz resonando con una ira justa. Esta noche, todos ustedes se han entretenido con la visión de una joven trabajadora siendo humillada públicamente para su diversión. Se quedaron parados y rieron. ¡Qué maravilloso tributo al espíritu de la caridad! La vergüenza ahora era una presencia física en la terraza, densa y asfixiante. La gente arrastraba los pies, evitaba el contacto visual. La risa que habían dado tan libremente ahora se sentía como una mancha en su carácter. La atención de Blackwood volvió a Tiffany, que estaba visiblemente temblando. Señorita Vanderbilt, la empresa de su padre, Vanderbilt Holdings, es un patrocinador corporativo de este evento. Creo que tienen un contrato de construcción significativo con mi corporación para la nueva torre del centro. Los ojos de Tiffany se abrieron en pánico. Señor Blackwood, por favor. Con efecto inmediato, ese contrato está terminado, afirmó, su tono no dejaba lugar a negociación. Además, Vanderbilt Holdings y cualquier persona asociada con su junta ejecutiva está desde ahora prohibida de asistir a cualquier evento futuro de Blackwood. No permitiré que mis esfuerzos filantrópicos se vean empañados por la presencia de personas que encarnan la misma crueldad que buscamos combatir. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Esto no era solo una bofetada social. Era una ejecución multimillonaria entregada en público. No había terminado.
Giró su mirada de acero hacia Jeffrey Croft. Y tú, señor Croft, te quedaste allí y observaste. Tu silencio te hace tan cómplice como sus acciones. La firma de abogados de tu familia ha estado bajo contrato con Blackwood Industries durante 3 generaciones. Sugiero que tu padre comience a buscar nuevos clientes a primera hora del lunes por la mañana. Jeffrey parecía haber recibido un golpe físico. Esto era un legado, una dinastía deshecha en una sola oración, porque había sido demasiado débil para actuar. Alistair Blackwood, en menos de 5 minutos, había desmantelado a 2 de las familias más prominentes de la ciudad con nada más que palabras. Se dio la vuelta, un gesto final de desprecio, y se enfocó nuevamente en Caroline, que estaba envuelta en su chaqueta, observando toda la escena en estado de shock. «Ven, querida», dijo suavemente, su voz desprovista del hielo que tenía momentos antes. Colocó una mano estabilizadora en su espalda. «Vamos a llevarte a un lugar cálido. Tenemos cosas que discutir». Comenzó a guiarla lejos de la piscina, lejos de las ruinas destrozadas de la vida social de Tiffany Vanderbilt, y hacia la casa principal. La multitud se abrió para ellos como el mar rojo, sus rostros una mezcla de asombro, miedo y una vergüenza profundamente merecida. Todos estaban sin palabras. La broma había terminado, y el remate, para su horror, se dieron cuenta de que habían sido ellos mismos todo el tiempo. El señor Blackwood llevó a Caroline por una entrada privada hacia la casa principal, dejando atrás la atmósfera tóxica de la fiesta. El interior de la finca no era tan ostentosamente moderno como la terraza. Estaba lleno de ricos estantes de caoba con libros encuadernados en cuero y la tranquila dignidad del dinero antiguo. La guió a una biblioteca donde un fuego crepitaba en una gran chimenea de piedra. «Por favor, siéntate», dijo, señalando un sillón de cuero mullido cerca del fuego. «La señora Gabel, mi ama de llaves, estará aquí con ropa de cambio y un té caliente». Caroline se hundió en el sillón, el calor del fuego comenzando a filtrarse en sus huesos helados. Se aferró a la pesada chaqueta de traje, una extraña combinación de una prenda invaluable y el aroma de lluvia y papel viejo. Estaba en un estado de aturdimiento. La humillación junto a la piscina, el repentino silencio, el derribo público de 2 familias poderosas. Todo parecía un sueño extraño y vívido. «Señor Blackwood, yo, no sé qué decir», balbuceó, su voz aún temblorosa. «Gracias. No tenías que hacer eso». Se sentó en el sillón opuesto, su expresión suavizándose mientras la miraba. «Lo que hice con la señorita Vanderbilt y el señor Croft fue una cuestión de negocios y principios. Lo que hice por ti fue una cuestión de decencia humana básica. No son necesarias las gracias». Una mujer mayor con un rostro amable, presumiblemente la señora Gabel, entró silenciosamente con una bandeja. En ella había una taza de té humeante, una toalla gruesa y un chándal sencillo pero cómodo. Le dio a Caroline una cálida sonrisa comprensiva antes de retirarse discretamente. «Por favor», instó el señor Blackwood, «ponte cómoda». Caroline fue a un baño contiguo y se cambió de su uniforme empapado y humillante. La ropa cálida y seca se sentía como un regalo del cielo. Cuando regresó, encontró al señor Blackwood mirando algo que había recogido del suelo donde había estado su chaqueta. Era su pequeño cuaderno desgastado que se había caído de su bolsillo, ahora deformado por el agua. Se había abierto en una página llena de bocetos intrincados y detallados. Eran diseños, no para edificios o máquinas, sino para instalaciones de arte cinético, esculturas hermosas y delicadas diseñadas para moverse con el viento. Era su pasión secreta, el sueño en el que trabajaba en momentos robados entre turnos, la única cosa que era verdaderamente suya. Su rostro ardía con una nueva clase de vergüenza. «Oh, eso no es nada. Solo garabatos tontos». El señor Blackwood levantó la vista del cuaderno y había una nueva luz en sus ojos, una de genuino interés. «Estos no son garabatos tontos, señorita Jenkins», dijo, su voz con una nota de reverencia. «Son brillantes. La comprensión del equilibrio,
del flujo de aire, de la forma estética. Este es el trabajo de un artista o un ingeniero. Mi padre era ingeniero, dijo Caroline en voz baja, sorprendida por su propia admisión. Me enseñó sobre física. Solo, me gusta dibujar. La miró, realmente la miró de una manera que nadie en la fiesta lo había hecho. No veía a una camarera. Veía a una persona con una historia, una pasión, un talento oculto. Caroline, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Voy a hacerte una pregunta personal, y no estás obligada a responder. ¿Por qué estás trabajando como camarera cuando claramente tienes un don como este? La pregunta simple y directa rompió su última pared de compostura. El estrés de la noche, la constante preocupación por su hermana, la repentina y abrumadora bondad de este extraño, todo salió a borbotones. Le contó sobre Anna, sobre su fibrosis quística, sobre la montaña de facturas médicas y el tratamiento especializado que era su única esperanza real. Habló de poner sus sueños de asistir a la escuela de diseño en espera indefinida, del peso aplastante de la responsabilidad que llevaba cada día. Alistair Blackwood escuchó pacientemente, su mirada nunca vaciló. No interrumpió. No ofreció lugares comunes ni lástima. Solo escuchó. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego. El coraje no es la ausencia de miedo, dijo suavemente, como si citara uno de los muchos libros que los rodeaban. Es la evaluación de que algo más es más importante que el miedo. Tú, Caroline, eres una de las personas más valientes que he conocido. Se levantó y caminó hacia un gran escritorio de roble. Escribió algo en un pedazo de papel. No voy a ofrecerte caridad, dijo, volviéndose hacia ella. La caridad es una venda, no una cura. Y un talento como el tuyo no necesita una venda. Necesita una oportunidad. Le entregó el papel. Era un nombre y un número de teléfono. Esa es la doctora Ann Lavine en el Hospital Nacional de Niños. Es la principal investigadora en enfermedades respiratorias pediátricas del país. Toda su ala de investigación está financiada por la Fundación Blackwood. Haré una llamada. Anna tendrá una cita antes de que termine la semana. Todos sus gastos médicos estarán cubiertos. Sin facturas, sin papeleo del que tengas que preocuparte. Considéralo hecho. Caroline miró el papel, su visión nublándose con lágrimas. Esto era más de lo que jamás podría haber soñado. Era un milagro. Pero esa no es mi oferta, continuó. Señaló su cuaderno de bocetos. Esta es mi oferta. Blackwood Industries tiene una división de diseño arquitectónico. Es una de las mejores del mundo. Tienen un programa de becas pagadas para diseñadores jóvenes prometedores. Es altamente competitivo, pero creo que la artista que dibujó estos bocetos sería una candidata formidable. Le entregó una tarjeta de presentación. La información de mi asistente ejecutiva está en esa tarjeta. Llámala el lunes. Ella arreglará que te reúnas con el jefe del departamento. Tendrás que pasar por una revisión de portafolio como todos los demás. Puedo abrirte la puerta, Caroline. Pero tu talento tendrá que ser lo que te lleve a través de ella. Caroline miró del nombre de la doctora a la tarjeta de presentación, su mente tambaleándose. Le estaba dando todo. No una limosna, sino una oportunidad. Una oportunidad para que Anna estuviera sana. Una oportunidad para que ella construyera una vida, no solo sobreviviera. ¿Por qué? Finalmente susurró, la palabra cargada de emoción. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Alistair Blackwood miró hacia el fuego, con una mirada triste y distante en los ojos. Hace muchos años, mi esposa era una artista muy talentosa. Trabajaba en 2 empleos para pagarme la escuela de negocios. Una noche, fue tratada mal, mucho como tú, humillada. Yo era demasiado joven, demasiado pobre y demasiado impotente para hacer algo al respecto. Es un fracaso con el que he vivido todos los días desde que ella falleció.
Volvió su mirada hacia Caroline, sus ojos claros y decididos. No puedo cambiar mi pasado, Caroline. Pero que me condenen si voy a quedarme de brazos cruzados y ver que le pase a alguien más. Me recuerdas a ella. No en apariencia, sino en espíritu. El mundo necesita que espíritus como el tuyo triunfen. Ahora, déjame organizar un auto para llevarte a casa. Tienes una nueva vida para la que prepararte. Las noticias viajan rápido en los círculos de la élite, y las noticias de una implosión pública viajan a la velocidad de la luz. A la mañana siguiente, la historia de la gala Sterling era lo único de lo que todos hablaban. No era la historia de una camarera torpe. Era la historia de la espectacular caída en desgracia de Tiffany Vanderbilt y Jeffrey Croft. La terminación del contrato Blackwood Vanderbilt envió ondas de choque a través del distrito financiero de la ciudad. Era un acuerdo que valía cientos de millones, y su cancelación repentina hizo que las acciones de Vanderbilt Holdings se desplomaran. La razón oficial citada por Blackwood Industries fue una desalineación fundamental de valores corporativos y éticos. Todos sabían lo que eso significaba. El señor Vanderbilt, un titán de la industria conocido por su naturaleza implacable, estaba, según los informes, furioso. La arrogancia de su hija le había costado una fortuna y, lo que es más importante, lo había hecho parecer débil. Tiffany se encontró en una posición sin precedentes. Era una paria. Las invitaciones a otros eventos fueron rescindidas. Los amigos de repente dejaron de contestar sus llamadas. Los blogs de sociedad que antes se deshacían en halagos por cada uno de sus atuendos ahora se deleitaban con los detalles de su caída, pintándola como una villana cruel y privilegiada. Había construido su reino sobre la ilusión del poder. Y con una palabra de Alistair Blackwood, esa ilusión se había hecho añicos, revelando a la persona patética e insegura que había debajo. Para Jeffrey Croft, las consecuencias fueron más silenciosas, pero no menos devastadoras. Su padre, un hombre orgulloso que veía la cuenta de Blackwood como la joya de la corona del legado de su familia, lo había desheredado en todo menos en nombre. El compromiso con Tiffany se rompió en 24 horas. Un anuncio estéril hecho a través de sus abogados. Jeffrey quedó a la deriva, despojado de su prometida, su futuro profesional y el respeto de su familia. Solo en su ahora vacío apartamento, Jeffrey se vio obligado a enfrentarse a su propio reflejo por primera vez. Siempre había sabido que Tiffany era cruel. Había presenciado 1000 pequeños cortes que ella había infligido al personal de servicio, a amigos, a cualquiera que considerara inferior. Lo había tolerado, excusado y permitido, todo por la comodidad y el estatus que su relación le brindaba. Su silencio junto a la piscina no fue solo debilidad. Fue un profundo fracaso moral. La cara en el espejo era la de un cobarde. Impulsado por una punzada desesperada e inusual de conciencia, encontró la empresa de catering para la que Caroline había trabajado. Llamó y dejó un mensaje, luego otro. Finalmente, una semana después, logró obtener su número personal de un gerente comprensivo. Llamó, con el corazón latiendo con fuerza. Ella contestó, su voz cautelosa. Caroline, soy Jeffrey Croft. Hubo un largo silencio al otro lado. Sé que no tienes ninguna razón para hablar conmigo, balbuceó, las palabras sonando huecas incluso para él. Pero tenía que llamar. Quería decir que lo siento mucho, por lo que pasó, por lo que hice, por lo que no hice. No hay excusa para ello. Fue monstruoso, y yo fui parte de ello. Caroline escuchó, su silencio inquietante. Cuando finalmente habló, su voz era calma y firme, desprovista del miedo o la deferencia que él recordaba. Era la voz de alguien que había encontrado su lugar en terreno sólido. Aprecio la llamada, Jeffrey, dijo, y él sintió un breve e inmerecido destello de esperanza. Debió requerir algo de ti hacerla. Así fue, dijo, aliviado. Solo espero que puedas perdonar. No, lo interrumpió, no con crueldad, pero con absoluta firmeza. No te perdono.
Una disculpa es para la persona que la da, señor Croft. Es para hacerte sentir mejor. Pero no borra lo que pasó. No me viste como persona hasta que te costó algo. Así que, aunque reconozco tu disculpa, no la acepto. Mi energía está enfocada en mi futuro ahora. Sugiero que tú hagas lo mismo con el tuyo. Con eso, colgó. El clic de la línea fue el sonido de una puerta cerrándose, una que él sabía que nunca se abriría de nuevo. Su negativa no fue un acto de venganza. Fue un acto de autoestima. Ella no era un capítulo en su historia de redención. Era la heroína de la suya propia. Él era solo una nota al pie en la suya, una advertencia de lo que sucede cuando un hombre vende su alma por una vida cómoda. Y por primera vez, entendió el verdadero precio que había pagado. 6 meses parecían una eternidad. La Caroline Jenkins que entró en las relucientes oficinas de vidrio y acero de la división de diseño de Blackwood Industries era una persona diferente de la mujer que había servido champán en un uniforme rígido. Su revisión de portafolio había sido agotadora. Los jefes de departamento, leales a Blackwood pero ferozmente protectores de la reputación de su división, no le habían mostrado favoritismo. La habían interrogado sobre sus conceptos, cuestionado su comprensión de los materiales y analizado cada línea de sus bocetos. Pero no pudieron negar el talento crudo e innegable que se mostraba. Vieron lo que Alistair Blackwood había visto, una visión única, una mezcla de gracia artística y pragmatismo ingenieril. Le ofrecieron la beca en el acto. Ahora tenía su propio espacio de trabajo, un cubículo luminoso y aireado con vistas al horizonte de la ciudad. El escritorio no estaba cubierto de bandejas de servicio, sino de planos, modelos 3D y bocetos para su primer gran proyecto, una escultura cinética para el atrio de un nuevo hospital infantil. El mismo hospital donde su hermana Anna era ahora paciente. El tratamiento de la doctora Lavinia había obrado maravillas. La lucha constante por respirar, que había sido la banda sonora de la infancia de Anna, fue reemplazada por el sonido de una risa fácil. Tenía color en las mejillas y una energía ilimitada que Caroline no había visto en años. La Fundación Blackwood había manejado todo, eliminando la carga financiera aplastante y permitiendo que Caroline se enfocara en las dos cosas que ahora definían su vida, la recuperación de su hermana y su incipiente carrera. Ya no era invisible. Sus colegas respetaban sus ideas. Sus mentores la desafiaban a ser mejor. Estaba aprendiendo y creciendo cada día, la parte de ella que había estado inactiva durante tanto tiempo, la artista, la creadora, la soñadora, finalmente despertando. Una tarde, Blackwood pasó por su espacio de trabajo. No lo hacía a menudo, pero cuando lo hacía, era con el aire tranquilo de un mentor orgulloso. Miró el diseño en el que estaba trabajando, un móvil de docenas de pájaros plateados diseñados para sumergirse y elevarse en las corrientes de aire naturales del atrio. Es hermoso, Caroline, dijo, su voz llena de genuina admiración. El movimiento es fluido, esperanzador. Quiero que los niños miren hacia arriba y vean algo que se sienta como libertad, explicó ella, su voz confiada. En su escritorio, junto a su computadora, había una foto enmarcada de una Anna sonriente y saludable. Sabes, señor Blackwood, dijo, una rara sonrisa tocando sus labios. La Junta de la Fundación Sterling recientemente tuvo una votación. Han decidido cambiar el enfoque de la gala del próximo año. En lugar de una fiesta autocomplaciente, van a organizar una exposición para artistas emergentes de entornos desfavorecidos, con todas las ganancias destinadas a financiar becas. Lo llaman la Iniciativa Fénix. Caroline lo miró, entendiendo el significado tácito. La fundación estaba cambiando porque él la había obligado a ver su propia hipocresía. Su humillación se había convertido en el catalizador para un cambio genuino. Eso suena perfecto, dijo ella. Eso pensé, respondió. Miró desde sus diseños hasta la foto de Anna y luego a la propia Caroline, serena, confiada y llena de un potencial ilimitado. No solo conseguiste una nueva vida esa noche, Caroline.
Le recordaste a un viejo y a toda una ciudad de personas hastiadas lo que realmente significa tener carácter. Y eso es un regalo invaluable. Dio un pequeño asentimiento y se alejó, dejando a Caroline con su trabajo. Ella miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. Ya no era un lugar de lucha, sino un paisaje de oportunidades. El recuerdo del agua fría, las risas crueles, la humillación aplastante. Todo seguía allí, una cicatriz en su pasado. Pero ya no era una herida. Era un recordatorio de cuán lejos había llegado y la prueba de que a veces tienes que ser empujado a las profundidades antes de que puedas aprender a volar. El éxito, Caroline aprendió rápidamente, no era un puerto tranquilo, sino un campo de batalla nuevo y más complejo. La beca en Blackwood Industries fue la oportunidad de su vida, pero también puso un blanco en su espalda. Aunque la mayoría de sus colegas eran profesionales y solidarios, había uno que la veía con un desprecio no disimulado, Michael Thorne. Michael era un diseñador senior, técnicamente brillante y ferozmente ambicioso. Había escalado la escalera corporativa con codos afilados y un intelecto aún más agudo. A sus ojos, Caroline no había escalado la escalera. Había sido llevada en avión al último piso por el propio Alistair Blackwood. La veía no como una recién llegada talentosa, sino como la beneficiaria del capricho culpable de un multimillonario. La llamó el proyecto favorito del jefe en susurros junto a la máquina de café y examinaba su trabajo con un ojo hipercrítico en las reuniones, siempre buscando una falla para explotar. Su animosidad llegó a su punto álgido durante la fase final de diseño de la escultura del atrio del hospital. El proyecto, oficialmente llamado el Ala Fénix, era el bebé de Caroline. Había puesto su corazón en él, creando un diseño que no solo era estéticamente hermoso, sino también mecánicamente complejo. Con cientos de plumas de titanio que ondearían y se moverían con las corrientes de aire más suaves. La clave era un mecanismo de engranaje central de su propio diseño, que tenía que estar perfectamente equilibrado. Un lunes por la mañana, Caroline llegó al taller y encontró su prototipo funcionando mal. El movimiento fluido y elegante había desaparecido, reemplazado por un movimiento brusco y tartamudeante. Un engranaje crítico estaba desgastado, desequilibrando todo el mecanismo. Fue un gran revés, uno que podría retrasar el proyecto semanas y poner en peligro la fecha límite de instalación. Aunque su gerente de proyecto fue comprensivo, la presión era inmensa. Michael fue rápido en comentar. Quizás la física era un poco demasiado avanzada, dijo con falsa simpatía durante una reunión de equipo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Es una cosa dibujar un sueño en papel, otra muy distinta hacer que funcione en el mundo real. Caroline sintió el familiar pinchazo de la humillación, un eco fantasmal de las risas junto a la piscina. Por un momento, sintió que la vieja inseguridad se colaba. ¿Tenía él razón? ¿Había ido demasiado lejos? Pero entonces miró sus manos. Manos que ahora conocían el tacto del metal y las herramientas de soldadura, no solo el peso de una bandeja de servicio. Pensó en la respiración fácil de Anna, un sonido de victoria que escuchaba todos los días. La Caroline que se habría marchitado bajo tal comentario ya no existía. La física es sólida, afirmó Caroline con calma, sosteniendo su mirada sin inmutarse. El material falló. Conseguiré una aleación más fuerte y volveré a fabricar el engranaje yo misma. Estará arreglado para el final de la semana. Su confianza tranquila sorprendió a Michael y le ganó a sentimientos de respeto de otros miembros del equipo. No se quejó ni puso excusas. Asumió el problema y presentó una solución. Pero sabía, con una certeza inquietante, que esto no fue un accidente. El engranaje específico que falló estaba profundamente dentro del mecanismo. Su fallo parecía quirúrgico, deliberado. Parecía sabotaje. A kilómetros de las brillantes torres de Blackwood Industries, Jeffrey Croft estaba aprendiendo sobre el fracaso a un nivel mucho más personal. Después de ser expulsado de su familia y de su esfera social, había pasado semanas en una niebla de alcohol y autocompasión.
Pero el desaliento, descubrió, era un recurso finito. Cuando se agotó, todo lo que quedó fue una realidad cruda y vacía. Estaba arruinado. Su fondo fiduciario estaba congelado, y su nombre era tóxico en los mundos legal y financiero que alguna vez habitó. Sin otras opciones, tomó un trabajo que no requería currículum ni referencias, trabajando para una empresa de mudanzas de alta gama. La ironía era amarga. Ahora pasaba sus días empacando cuidadosamente las posesiones invaluables de personas que vivían en el mundo del que había sido exiliado. El trabajo era brutalmente físico, pero también honesto. Por primera vez en su vida, su valor no se medía por su nombre o sus conexiones, sino por su capacidad para presentarse a tiempo y hacer el trabajo. Le salieron callos en las manos y músculos en la espalda. La suavidad aristocrática fue esculpida, reemplazada por una fuerza cansada. Una tarde calurosa, su equipo fue asignado para mudar a una familia de un apartamento en un ático. Mientras envolvía cuidadosamente una escultura frágil, una mujer entró en la habitación para supervisar. Sus ojos se encontraron, y el mundo pareció congelarse. Era una de las antiguas mejores amigas de Tiffany, una mujer que había estado allí riendo al borde de la piscina. Sus ojos se abrieron de incredulidad, una sonrisa cruel y burlona extendiéndose por su rostro. «Jeffrey Croft, ¿eres realmente tú? Dios mío, cómo han caído los poderosos». El antiguo Jeffrey habría sido incinerado por la vergüenza. Pero mientras estaba allí, con su camisa de trabajo manchada de sudor, sintió algo más. Nada. Su opinión ya no tenía poder sobre él. «Hola, Catherine», dijo, su voz uniforme. Señaló la escultura en sus manos. «¿Quieres que empaque esto o simplemente lo tire a la piscina?» La broma era sombría, pero era suya. Estaba asumiendo su pasado, no huyendo de él. La mujer lo miró, sin palabras por una vez, antes de girarse y salir de la habitación. En ese momento, Jeffrey se dio cuenta de que ya no estaba cayendo. Ya había tocado fondo, y ahora finalmente comenzaba a escalar. En cuanto a Tiffany, su caída había sido mucho menos digna. Sin dinero propio y con la reputación de su familia en ruinas, se había visto obligada a depender de la caridad de una tía lejana y desaprobadora. Su mundo de galas y chismes fue reemplazado por una casa suburbana pequeña y sofocante. Una de sus antiguas amigas publicó una foto en línea tomada subrepticiamente, Tiffany Vanderbilt discutiendo con un cajero en una tienda de departamentos de descuento por un cupón vencido. La foto se volvió viral. La chica en definitiva se había convertido en un meme público, una advertencia susurrada en las mismas fiestas a las que ya no la invitaban. Su crueldad no había sido una fuente de fortaleza. Había sido un síntoma de un vacío profundo y hueco que, una vez despojada de su privilegio, era todo lo que le quedaba. Caroline no informó sus sospechas sobre el sabotaje. Las acusaciones sin pruebas solo la harían parecer paranoica y alimentarían la narrativa de Michael Thorne de que no podía manejar la presión. En cambio, eligió un camino diferente. Trabajó con la ferocidad de alguien con todo que demostrar, porque aún sentía que lo tenía. No solo reemplazó el engranaje dañado. Rediseñó todo el ensamblaje central, creando un nuevo sistema que no solo era más fuerte, sino también más eficiente y elegante. Convirtió un posible desastre en un triunfo innovador. Su dedicación no pasó desapercibida. El señor Blackwood, que recibía informes diarios de progreso sobre el proyecto, vio la caída en el rendimiento, la nota sobre el fallo del material y el posterior aumento cuando se implementó el nuevo diseño. Convocó al jefe de seguridad del taller de diseño, pidió las grabaciones de CCTV del fin de semana antes de que fallara el prototipo y vio exactamente lo que necesitaba ver. Al día siguiente, Michael Thorne fue llamado a una reunión con recursos humanos. Nunca más se lo vio en el edificio. No se hizo ningún anuncio. El problema simplemente desapareció. Alistair Blackwood protegía sus inversiones y Caroline Jenkins ahora era una de las más valiosas. El día del lanzamiento fue brillante y claro.
El atrio del nuevo hospital infantil estaba lleno de médicos, donantes, personal del hospital y familias. En la primera fila estaba Anna, su salud como una flor radiante junto a una Alistair Blackwood silenciosamente orgulloso. Cuando Caroline subió al podio, sintió un temblor de nervios, pero rápidamente fue reemplazado por una profunda calma. Miró a la multitud, no como una camarera sirviéndoles, sino como una creadora compartiendo su visión. La esperanza es algo curioso, comenzó, su voz clara y firme. A veces se siente frágil, como algo que puede romperse fácilmente. Pero creo que la esperanza no es frágil en absoluto. Es la cosa más fuerte del mundo. Es lo que te hace pasar la noche. Es lo que impulsa a un médico a encontrar una cura y lo que le da a un niño la fuerza para enfrentar otro día de tratamiento. Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Anna. Esta escultura se llama el ala fénix. Todos conocemos la leyenda del fénix, una criatura que resurge de las cenizas, renacida y más fuerte que antes. Para mí, cada niño en este hospital es un fénix. Cada miembro de la familia que los apoya es un fénix. Enfrentan desafíos que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Y lo hacen con un coraje que es verdaderamente asombroso de contemplar. Esta obra es para ellos. Un recordatorio de que incluso en los momentos más tranquilos y quietos, hay movimiento. Hay cambio. Y siempre, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Con un gesto a los técnicos, se retiró una enorme sábana blanca. La escultura era impresionante. Suspendida del alto techo, cientos de alas metálicas colgaban en una magnífica espiral en cascada. Atrapadas en las suaves corrientes de aire del atrio, comenzaron a moverse. No era un movimiento frenético, sino una respiración síncrona y lenta. Toda la escultura parecía inhalar y exhalar, cambiando en ondas brillantes de luz. Era una pieza de arte viva y respirante, una encarnación mecánica de la misma esperanza de la que Caroline había hablado. La sala estalló en aplausos, genuinos y estruendosos. Parado cerca de la parte trasera de la multitud, parcialmente oculto por un pilar, estaba Jeffrey Croft. No había sido invitado, pero había leído sobre el evento y sintió la necesidad de asistir. Vestía una camisa simple y limpia con jeans, luciendo completamente anónimo. Observó a Caroline en el podio, serena y elocuente, y no sintió envidia, sino una extraña sensación de paz. Ya no era la chica de la piscina. Había sido forjada en esta increíble mujer por el mismo fuego que se suponía debía consumirla. Sabía que nunca podría ser parte de su vida, pero ver su triunfo fue un cierre final necesario de su propio capítulo vergonzoso. Se giró y se escabulló antes de que alguien lo notara, listo para continuar construyendo su propia vida desde los escombros. Más tarde, cuando el evento terminó, el señor Blackwood se acercó a Caroline. Tu discurso fue tan magistralmente construido como la escultura misma, dijo. Gracias, señor Blackwood, por todo, respondió ella, su gratitud inmensa. Alistair, la corrigió suavemente. Creo que ya pasamos las formalidades. Caroline, tu beca termina el próximo mes. He hablado con la Junta. Nos gustaría ofrecerte el puesto de diseñadora jefe para proyectos especiales. No solo serás parte del equipo. Lo liderarás. Caroline estaba atónita. Era un ascenso meteórico, un sueño que ni siquiera se había atrevido a tener aún. Tu talento te ganó esto, Caroline. Nada más, añadió, anticipándose a cualquier duda sobre sí misma. Has demostrado tu valía. Ella aceptó, su corazón hinchándose con una alegría tan pura que se sentía como su propia forma de vuelo. Cuando los últimos invitados se fueron, Caroline se quedó con Anna en el atrio ahora silencioso. Estaban directamente bajo la escultura, mirando hacia arriba mientras respiraba sobre ellas. Las alas pulidas reflejaban sus rostros, uno joven y lleno de salud renovada, el otro brillante con la luz de un futuro que había construido, no por casualidad, sino por carácter.
El recuerdo de esa noche en la gala, del frío y la crueldad, parecía una historia sobre alguien más, de hace una eternidad. El chapuzón había sido el fin de una vida, se dio cuenta, pero también había sido el comienzo violento, impactante y, en última instancia, hermoso de esta. La historia de Caroline es un poderoso recordatorio de que nuestras circunstancias no definen nuestro valor. El mundo está lleno de Tiffany's y Jeffries que pueden intentar disminuirnos, hacernos sentir pequeños e invisibles. Pero también está lleno de personas como Alistair Blackwood que ven el valor en los demás y, lo más importante, héroes como Caroline que poseen una resiliencia y un talento que nunca pueden ser extinguidos. Esta historia no trata solo de una camarera empujada a una piscina. Trata de una mujer empujada hacia su destino. Muestra que la mejor respuesta a la crueldad no es la venganza, sino el éxito radical e innegable. Si el viaje de Caroline de la humillación al triunfo te inspiró, por favor dale un like a este video para mostrar tu apoyo. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza interior. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real que prueban que el carácter es la única moneda que realmente importa.